Hay personas que tienen que prepararse. ¿Cómo? Sí, en intimidad, en ayuno, en oración. Sí, Señor. Entonces le dijo, levántate. Como había dicho ya, hay personas que se tienen que levantar. Entonces ven el cumplimiento. O sea, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú sigues la dirección de Dios, cuando tú obedeces, cuando tú te levantas, cuando tú profetizas, Sí, tú vas a Señor. ver y ves la mano de Dios obrar en tu vida. Ya lo que Jesucristo nos proveyó en la cruz del Calvario, ya nos dio la victoria. Y tienes que entender que tu Dios, antes de que tú enfrentes la prueba, ya te dio la victoria. Amén. Simplemente lo que tienes que hacer es levantarte en fe, levantarte sin dudas, levantarte creyendo y levantarte hablando, declarando, profetizando que esa victoria ya está ganada. Se va a ir la desolación, se va a ir todo lo que está dominando esa atmósfera, ese territorio, tu casa. Todo se va a ir cuando tú decidas levantarte en fe. No, ya Dios me dio la victoria. Amén. Ese es mi esposo, esa es mi esposa. Yo tengo autoridad. Amén y amén. En esta noche tenemos un mensaje que titulamos Levántate. Amén. Este mensaje lo vamos a estar centrando en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 7. Pero también vamos a estar dándole lectura al capítulo 4 de Jueces. Amén. Vamos a estar hablando de Débora, vamos a estar hablando del capitán Cisarías. Vamos a ver si lo estoy diciendo completamente bien. Císara, there you go, Císara. El capitán Císara, que era el capitán que estaba, ¿verdad? Bajo el rey Javín, el rey de Canaán. Entonces, vamos a darle la lectura primeramente al versículo que tenemos aquí, que dice en el capítulo 5, versículo 7, dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Yo, Débora, me levanté. Una mujer de unción, una mujer de poder, una mujer profetiza, una jueza, amén, de Israel se levantó. Amén, repite conmigo, ella se levantó. Ella amén. se levantó. Pero tú también te vas a levantar. Así que Amén. repite ahora conmigo, yo me voy a levantar. Amén. Amén. Seas Gloria a hombre Dios. o seas mujer, repite conmigo, yo me voy a levantar. Amén, gloria a Dios. Alguien que recibe esta palabra en el día de hoy, porque el Señor vino a hablarte a ti. El Señor vino a darte convicción de que Sí, este es el Señor. tiempo para que te levantes por tu hogar, para que te levantes Poderoso. a interceder y profetizar por tu esposo y por tu esposa. Amén. Aleluya. Pero antes, ¿verdad? Para entrar más a fondo en esta historia, podemos ver en el capítulo 4 de Jueces, ¿verdad? Para los bíblicos, para los teólogos que quieran buscar esta palabra, búsquela para que juntamente esté con nosotros y la lea y te familiarices aún más con la historia. Podemos ver en el capítulo 4 que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por este capitán que se llamaba Císara, ¿verdad? Y él estaba oprimiendo a este pueblo, y por medio de oprimiento que estaba pasando, si lo estoy diciendo de la manera correcta, si no me pueden corregir, estamos bien. El pueblo de Israel se levanta a clamar porque estaba siendo oprimido. Amén. Entonces, por medio de esta verdad que esto que estaba pasando, que ocurrió y aconteció por alrededor de 20 años que estaban siendo oprimidos, ¿verdad? Se levanta ese clamor al pueblo de Dios. Entonces, en medio de esto, porque el rey Javín, ¿verdad? Este rey era el rey de Canaán, y abajo, ¿verdad? Del mando de Javín estaba este capitán, el cual, repito de nuevo, estaba oprimiendo al pueblo. Pero había una mujer. Había una mujer que se iba a levantar en medio de este pueblo, que era la gobernadora que estaba encargada de ese pueblo, y era la profetisa que Dios había escogido y señalado para esos tiempos. Amén. Que era Débora.
esta mujer Débora, ¿verdad? Dice en Jueces 4, vamos ahora para Jueces 4, capítulo 6, dice la palabra que esta le profetiza a Barak, para que Barak, amén, se levantara y juntara, amén, para ir a la guerra a sus personas, a sus gentes, amén, para prepararlos para ir a la guerra. Y dice la palabra que se juntaron alrededor de 10,000 personas, amén. Y dice la palabra que cuando esta mujer Débora le profetizó a Barak, mira lo que le dice a Barak. Escucha, hermano, esté pendiente lo que le dice a Barak, que iban a ir para la guerra porque ya Dios le iba a entregar en sus manos al capitán Sísara. Aleluya. O sea, ya Dios había hablado algo. Escuchen, hermano, Dios ya había hablado algo y utilizó a esta gobernadora, a esta profetisa, a esta juez Débora, amén, para que le profetizara, usarla como instrumento para que le dijera a Barak: hey, es tiempo de que juntes a tus personas. Ya Dios nos prometió, ya Dios nos dijo que nos iba a entregar a este capitán que tanto estaba oprimiendo al pueblo. Nos los va a entregar. Tienes que juntar a tu gente, búscala para que te levantes, amén. Entonces, mira lo que dice Barak. Barak le dice a ella, le dice: si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas, yo no voy. Mira lo que le está diciendo. Él está contando con ella sí o sí. No le está dando otra opción. Le está diciendo: si tú no vas, yo no voy. Yo me quedo. Y dice, ¿verdad?, que juntaron 10,000 hombres. Porque Débora dijo que sí iba a ir con él. Mira, una mujer guerrera, una mujer valiente, una mujer que tenía el corazón guerrero. Valiente porque ella sabía a quién ella le servía. Y ella dijo que iba a ir, y juntaron a 10,000 hombres y se fueron para la guerra. Se fueron a batallar porque ya Dios había prometido algo. Entonces quiero hacer una pausa. Ya Dios prometió algo para tu hogar. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú te vas a levantar y vas a caminar en fe, como lo hizo esta guerrera. Yo no sé cuántos de ustedes están entendiendo en la línea para dónde vamos, pero Dios te dice hoy: levántate, amén. Pelea, Señor. guerrea, levántate, ya yo te entregué la victoria. Y es precisamente lo que Débora le estaba diciendo a Barak, que Dios le dio. Eso fue una profecía que Dios le dio a ella para que le dijera a Barak: ya Dios nos los va a entregar, me lo dijo. Aleluya. Amén. Entonces, luego, más adelante, vemos en el capítulo 4, ¿verdad?, versículo 14. Mira lo que Débora le profetiza. Aquí es lo más importante de todo. Le dice: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Este es el día que Jehová te dice: ya entregué en tus manos. Señor. Ya lo entregué en tus manos, esa victoria. Gloria Lo que a te Dios. está haciendo la Sí, guerra, Señor. ya yo lo entregué, ya yo lo posicioné, ya yo lo puse en tus manos. No tienes por qué temer. Poderoso. Gracias, Señor. La restauración ya te la dio, ya te la puso en tus Aleluya. manos. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Y dice el versículo 15 que Jehová quebrantó a Sísara y a todo su ejército a filo de espada. Mira para allá la profecía cumplida. La profecía cumplida. Porque Dios lo que él promete, Él lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y vemos cómo Él le profetizó que lo iba a entregar. Le dijo que se levantara, y cuando se levantaron, que ellos actuaron en fe. Vemos cómo Dios obra y cumple su palabra. Poderoso. ¿Están entendiendo a dónde vamos?
Dios cumple su palabra. Hay personas que están esperando que Dios restaure su matrimonio. Hay personas que están esperando que Dios liberte a tu esposo, a tu esposa de adulterio, de pornografía, de fornicación, lo que sea que esté pasando. Hay personas que están pasando por procesos difíciles, pero tienes que entender que te tienes que levantar en tu hogar. Tienes que ser esa persona de guerra. Tienes que levantarte porque Dios te ha dado la potestad. Dios te ha dado la autoridad para tú profetizar sobre tu hogar, sobre tu esposa, sobre tu esposo, de que sí, ya te dieron la victoria, pero tienes que levantarte. Sí, Señor. Tienes que levantarte. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos más adelante cómo una mujer llamada Jael mató con una daga a ese capitán cuando estaba oprimiendo al pueblo de Israel. O sea, que Dios usó a Débora, le profetizó a Barak, Débora, lo que Dios le había dicho. Le dijo que se preparara. Hay personas que tienen que prepararse. ¿Cómo? En intimidad, en ayuno, en oración. Sí, Señor. Entonces le dijo, levántate. Como había dicho ya, hay personas que se tienen que levantar. Entonces ven el cumplimiento. O sea, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú sigues la dirección de Dios, cuando tú obedeces, cuando tú te levantas, cuando tú profetizas, tú vas a ver y ves la mano de Dios obrar en tu vida de manera poderosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso. Santo tú eres. Tremendo. Alguien se tiene que levantar, alguien tiene que profetizar en su hogar, alguien tiene que decir yo no me rindo, alguien tiene que decir yo no me quedo aquí porque Dios me dio la victoria. Sí, Señor. Ya Dios habló en la Aleluya. eternidad. Alguien se tiene que levantar. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Repito el versículo con cual empezaste, que dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Aleluya, me levanté como madre en Israel, dice el versículo completo. Alabanza a tu nombre. Lo más que me encanta es que este versículo te está dejando saber que estaba todo abandonado, que no estaba, el pueblo no estaba pasando un buen momento, por tanto ella tampoco, porque ella era parte de ese pueblo, que ella gobernaba, que ella era jueza. Todo estaba yendo mal, estaba todo decaído, abandonado, hasta que ella se levantó. Muchas veces hablamos y muchas veces en las transmisiones ustedes nos preguntan, ¿será posible que Dios restaure? ¿Será posible? Ya tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de que si será posible o no será posible. Es posible en el Señor. Amén. Cuando se trata de tu matrimonio y se trata de una unión que es bendecida por el Señor y tú tienes una palabra del Señor, tú tienes la jurisdicción para tú profetizar, porque ese es tu territorio, esa es tu pareja y tú tienes autoridad en el mundo espiritual para levantarte, profetizar y no titubear ni dudar para nada. Entonces me encanta que ella dice, todo esto malo estaba pasando. Todo lo malo estaba pasando, desolación, abandono, decaimiento, desánimo, todo eso estaba pasando hasta que ella se levantó. Fíjate que muchas veces permitimos o pensamos que el Señor es el que lo va a hacer. Sí, pero el Señor ya lo hizo. Hay una diferencia en nosotros levantarnos con dudas, porque nos podemos levantar con dudas, a levantarnos sabiendo que ya lo que Él hizo, ya lo que Jesucristo nos proveyó en la cruz del Calvario, ya nos dio la victoria. Y tienes que entender que tu Dios, antes de que tú enfrentes la prueba, ya te dio la victoria. Amén. Simplemente lo que tienes que hacer es levantarte en fe, levantarte sin dudas, levantarte creyendo y levantarte hablando, declarando, profetizando que esa victoria ya está ganada. Se va a ir la desolación, se va a ir todo lo que está dominando esa atmósfera, ese territorio, tu casa. Todo se va a ir cuando tú decidas levantarte en fe. No, ya Dios me dio la victoria. Amén. Ese es mi esposo, esa es mi esposa. Yo tengo autoridad. Amén. Y hasta ese día, que fue que comenzó el proceso, que estabas hablando de la historia,
llegó el sufrimiento hasta ese día. Porque es que tenemos que entender algo. No es que Dios no lo pueda hacer. Es que Dios ya te ha equipado. Como te estaba diciendo, Dios no te da un proceso sin primero proveer. Aleluya. Dios, antes de que el hombre pecara, proveyó a Jesús antes de la fundación del mundo. Antes de que te venga una prueba, sea enfermedad, sea con tus hijos, sea con tu esposo, ya se proveyó la sanidad, ya se proveyó la restauración, ya en la cruz del Calvario todo se nos fue entregado. Tenemos herencia, tenemos autoridad. Entonces, cuando nosotros obramos en fe, la mano de Dios se mueve. Y Dios lo va a hacer, pero tú, ¿qué estás hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué está pasando por nuestra mente? Tenemos que meditar en lo que ha dicho el Señor, en la palabra que ha dicho el Señor. ¿Y quiénes son los que se pueden levantar? Bueno, para empezar, somos nosotros los hijos de Dios. Tiene que ser una persona que haya aceptado al Señor, que se haya reconciliado con el Señor. Y si no lo has hecho, lo puedes hacer hoy. Amén. Y desde hoy te puedes levantar. Amén. Aquellos que somos hijos de Dios, que tenemos una palabra y una promesa, que tenemos intimidad con el Señor. Porque tenemos que entender que la autoridad se gana así. La autoridad se gana tú teniendo una relación de padre e hijo y de padre e hija. Sí. Si tú cumples con estos requisitos, eres nueva criatura en el Señor, tienes una relación, intimidad con el Señor y te levantas a servir a Dios en fe y a pelear en fe, ya tú estás, mira, más que vencedora, más que vencedor. La palabra también nos dice que todos los principados Jesús los expuso en la cruz y triunfó sobre ellos. ¿Qué habla de eso? De victoria. Habla de victoria. Nosotros tenemos herencia y la herencia de nosotros es victoria y bendición. La palabra también nos dice que hemos sido bendecidos, no que seremos bendecidos, que ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Solamente necesitamos levantarnos. Amén. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando dijiste intimidad, me trajo a mí a Jesús cuando estaba en este mundo, juntamente con los discípulos, caminando con ellos. Porque si había algo que Jesús vivía y se desvivía, siendo 100% hombre y 100% Dios, era tener una intimidad con el Padre. Él muchas veces decía a los discípulos que tenían que ir a estar aparte con el Padre. Entonces, si Jesús, que era 100% hombre, 100% divino, cuando te estoy hablando de 100% divino, es que es el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios en la tierra. O sea, que Él siendo Hijo de Dios en todo su poder y todo su esplendor, necesitaba tener una intimidad con el Padre. Sí, ¿cuánto más nosotros que somos 100% hombres, humanos, necesitamos estar conectados a la fuente de vida? Es que es necesario que nosotros estemos conectados con la fuente de vida. Nada podemos hacer fuera de su voluntad. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días, en todo momento, no cuando tengamos una necesidad. Porque nosotros necesitamos tener en todo momento. Entonces, para nosotros poder servirle a Dios, necesitamos tener un entendimiento de quién es Él y a quién le servimos. Amén. Y de la única manera que podemos tener un entendimiento de quién es Él y a quién le servimos y por qué lo hacemos, no por el hombre, sino por Dios, es teniendo una intimidad con Él. Sí, Señor. Es metiéndonos en su presencia, amén, sometiéndonos a su voluntad y dirigiéndonos bajo su guianza. Amén. Entonces, de la única manera que podemos verdaderamente entender quién es Él y por qué hacemos las cosas, y podemos servirle a Él. Sí, entonces, de esta manera podemos pelear en fe, porque ¿cómo yo voy a pelear en fe
si no tengo esa llenura del Espíritu Santo. Porque es Él quien aumenta la fe en nosotros. Amén. A su medida, pero es Él quien aumenta la fe en nosotros. Nosotros no podemos aumentar la fe por nosotros mismos. Sí, nosotros podemos creer en Dios, podemos creer en lo que Él va a hacer, pero es Él quien aumenta la fe, es Él quien nos da la fuerza para nosotros poder pelear por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, por nuestra familia. Amén, por nuestros empleos, y tenemos que pelear por el sustento que Dios ya proveyó. Amén. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que tener una intimidad, sí, tenemos que reconocer que somos hijos de Dios y por ende lo necesitamos. Y enfrentar el proceso. Fíjate que Barak le dijo a ella, como único yo lo hago es si tú vas conmigo. Y ella no titubeó, ella entendió que si tenía que pasar por ese proceso para que su pueblo viera la victoria, su casa viera la victoria, ella entendió que estaba tan confiada y tan segura que fue con él al campo de batalla. Y muchos de ustedes están ahí. Muchos de nosotros nos encontramos ahí en alguna área de nuestra vida. Estamos en el campo de batalla, donde vemos dardos, donde vemos flechas, donde vemos ataques. Pero hay que pasar por ahí. Si es necesario que pasemos por ahí, hay que pasar por ahí. Lo que hace la diferencia es dónde está tu fe, si estás confiando. Si ya sabes que tienes la victoria, no es lo mismo ir al campo de batalla con una mentalidad de que puedo ser derrotado, a ir al campo de batalla sabiendo que ya Dios entregó la victoria. Es que esa fue la confirmación que ella recibió. Cuando Dios le habló a ella, le dijo que ya se los había entregado. O sea, cuando ella fue sin dudas, ella fue entendiendo que ya Dios le había entregado lo que le había prometido. Y cuando Barak le dijo, si tú no vas, yo no voy, ella dijo, yo voy. Porque ella entendía que ya Dios le había cumplido la promesa antemano. O sea, ya Dios había proveído el milagro, ya Dios había proveído la estrategia, ya Dios había hecho el camino, lo había preparado. Ella solamente activó su fe, ella solamente se levantó, Barak se levantó, amén, por medio de su fe, y pudieron caminar en ese proceso, en esa promoción que Dios le dio. Pudieron caminar en eso que Dios preparó. Ellos se movieron por fe y caminaron en el propósito de Dios. Y no hay nada más lindo en el ser humano, en el cristiano, que caminar en el propósito de Dios. Porque esto se trata de fe, hermano, no es por vista, sino por fe. Aleluya. Amén. Esto es por fe, hermano. Así que tú te tienes que levantar por fe. Tú tienes que declarar por fe lo que ya Dios declaró. Amén. Él ya lo declaró hecho. ¿Qué tú estás esperando? ¿Por qué tú sigues en lo mismo? Aleluya. Velar lo que decimos. Nuestras palabras tienen que ir alineadas con esa palabra del Señor. Tienen que ir alineadas con la palabra del Señor, meditar en eso. A esta mujer la que lo sostuvo fue la palabra de Dios. Velar lo que decimos. Muchas veces puede ser que no hemos visto el levantamiento de otros porque nosotros no nos hemos levantado para nosotros dar el ejemplo y hablar lo correcto. Santo. Ahorita dijiste un punto muy importante, una revelación que me encantó. Profetizarle a esa pareja, a ese esposo o a esa esposa. Tal vez tu pareja está en la posición de Barak, que sabe lo que tiene que hacer, pero no se ha levantado. ¿Qué tú estás mostrando? ¿Qué tú estás hablando? ¿Qué tú estás... ¿Cuál es el testimonio que tú le estás mostrando a esa persona? Santo. Aleluya. Gracias a que ella se levantó en fe, segura, decidida, y apoyarlo en la batalla, este hombre se levantó, que tenía promesa, que tenía propósito. Se levantó porque ella decidió levantarse. Es que la palabra es bien clara. En Salomón, la palabra Salomón en Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, si tú eres sabia,
tú vas a edificar tu casa. Entonces tú vas a entender, mujer o hombre, ¿verdad? Si se invierten los papeles, tú vas a entender que tu palabra, que tus pasos, que tu obediencia, que lo que tú profetices tiene un poder poderoso en tu hogar. En tu hogar. Amén. O sea, no tienes que esperar que Él se levante para tú profetizar, ungirlo, orar por Él, orar por ella. Te toca a ti. Está en ti. Y voy a decir esto, ¿verdad? Porque ya anteriormente lo hemos dicho, pero lo voy a traer aquí porque encaja con lo que estamos hablando. Cuando nosotros entramos en el proceso, ¿verdad?, que nosotros pasamos, que pensamos que era el fin de nuestro matrimonio. Yo me acuerdo que cuando yo le confesé a ella la falta que yo había cometido en mi adulterio, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo, postrado en mi cama, porque ella se fue para el baño, desolada, con el corazón roto. Yo me acuerdo que Dios me ministró a mi vida y me dijo, es el momento para yo hablar y decirle las cosas. Cuando yo hablé con ella y le dije en lo que yo estaba pasando, yo tenía cadenas del pasado de pornografía, cadenas de un sinnúmero de cosas que no voy a mencionar para no ser gráfico. Cuando yo le comenté y le confesé esto a ella, su posición en ese momento pudo haber sido diferente. Pero más sin embargo, ella entendió que a pesar del proceso que ella estaba pasando en ese momento, la desilusión, corazón roto, estaba pasando se había enterado de algo difícil, que su esposo le había sido infiel. Pero más sin embargo, cuando ella entiende que ella tiene que hacer la voluntad de Dios, que ella se tiene que levantar para ella declarar sobre mi vida liberación, ella pudo declarar en mí liberación y automáticamente yo fui libertado de eso que me ataba. ¿Qué yo quiero decirte con esto? Hermano que me escucha, hermana que me escuchas, tú tienes que levantarte. Y tú tienes que confiar que Dios ya proveyó el milagro en tu vida. Y tú tienes que declarar sobre tu esposo, sobre tu esposa, ese milagro, aunque tú no lo veas. Porque tú no sabes de dónde va a venir esa liberación. Si uno sabe si la liberación va a venir por parte de ti, de lo que tú profetices sobre esa persona, sobre lo que tú hables por esa persona o sobre esa persona. Porque es que cuando uno suelta una palabra con convicción, y sabiendo que ya Dios proveyó ese milagro, es cuando se activa esa palabra que Dios profetizó sobre tu vida, que ¡aleluya! Dios habló sobre tu vida, que Dios prometió en tu vida, y vas a poder ver la mano de Dios obrar instantáneamente. Y fue eso precisamente lo que Dios usó para libertarme a mí de lo que me tenía atado por años, que fue lo que abrió la puerta para que yo cayera donde yo caí. En ese adulterio, en esa infidelidad, hermano, y eso fue precisamente lo que Dios usó. Pero ella se paró en su posición de mujer, de profetisa de este hogar, y ella declaró liberación en mi vida. Hermano, usted se imagina si ella se hubiese puesto a gritarme, si ella se hubiera puesto a reclamarme en ese momento, ¿qué hubiese pasado de mi vida? Porque ella fue lo que Dios usó para libertarme a mí, y no me canso de decirlo y explicarlo, hermano, porque nosotros debemos levantarnos y profetizar. La palabra que sale de tu boca tiene poder para cambiar atmósferas. Aleluya. La palabra que tú profetizas sobre alguien tiene poder. Tiene poder, hermano. La palabra que sale de tu boca puede ser muerte o puede ser vida. Gloria a Dios. Poderoso. Wow. Y le doy gracias a Dios porque me libertó de eso. Era una cadena que yo llevaba años con ella, hermanos. Años. Y estoy hablándole a calzón quitado y perdonando la expresión, como decimos nosotros, los puertorriqueños. Pero fue lo que Dios usó.
Hermano, Dios te quiere usar a ti. Amén. Para profetizar sobre tu hogar. Sí, Señor. Para profetizar por ese gigante que te está amedrentando. Dios te quiere usar a ti. Poderoso. Wow, tremendo. Me llevaste a la memoria. Esto no estaba en planes. A ese momento. Y no lo vean como que fui yo, sino fue el Señor. Esto fue completamente el Señor. Pero sí, en ese momento que yo me voy al baño, el Señor me habló y me dijo, ora por él. Y yo no quería orar por él. No siempre la voluntad de Dios te va a parecer bien, te va a parecer cómoda. Y yo dije, ¿cómo yo voy a orar por él? Mira todo lo que él me acaba de decir. Y volvió y me dijo, ora por él. Y yo dije, ok, voy a actuar en fe. Porque tú me has hablado muchas cosas. Tú me has prometido a mí muchas cosas y esto no se parece a lo que tú me has hablado. Y para la gloria sea, ¿verdad?, del Señor, en ese momento oré por él y pude levantarme. El Señor me levantó con autoridad y ahí pudo, ¿verdad?, el Señor glorificarse y romper todas las cadenas. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Está esperando de ti. Ya basta de dudas, ya basta de mentiras. Satanás es un mentiroso. Y lo único que va a hacer es ponerte dudas. Si tú tienes una palabra, si tú eres hijo, tú tienes herencia, tú tienes promesa, o hija, si tú tienes una palabra de restauración, si una promesa en tu matrimonio, ya basta de preguntar si sí o si no. Es hora de levantarte creyendo. El reino de los cielos sufre violencia. Solo los valientes lo arrebatan. Aquellos que están en fe diciendo, no, esta es mi casa. Te vas tú, diablo, de aquí porque ese es mi esposo, esa es mi esposa. Tenemos que levantarnos, tenemos que ser violentos. Violentos, porque es que si nosotros no peleamos por lo que el Señor nos dio, ¿quién va a pelear por eso? Eso es así. O sea, Dios lo puede hacer, pero Dios está esperando que tú le creas. Si hay algo que mueve la mano de Dios, es tu fe. Que saber que Dios habló y Dios lo que habla lo cumple. Y hay que levantarnos. Hay que levantarnos, ya sean tus hijos, ya sea en tu matrimonio, ya sean tus finanzas, lo que sea. Que a veces viene la duda, mira, reprende todos esos pensamientos, llévalos a la obediencia de Cristo en la cruz, como nos dice la palabra, y sigue creyendo en fe. Amén. Amén. Qué tremendo. A Dios sea la toda la gloria. Verdaderamente que no nos cansamos de decir gracias a Dios, porque verdaderamente Él ya proveyó el milagro en tu vida. Solamente te tienes que levantar, tienes que confiar. Amén. Caminar en fe, ser obediente, pero sobre todo reconocer tu identidad, reconocer tu ciudadanía. Tu identidad es hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Ahí está la herencia. Y tu ciudadanía no es de este mundo, es del reino de Dios. Y una intimidad con Dios es lo que cada uno de nosotros necesitamos para poder hacer su voluntad, para poder conocerlo, para poder entregarnos a Él y ser sensibles a su Espíritu Santo. Amén. Y si no tienes al Espíritu Santo, déjame decirte, hermano, que nos escuchas en este día, que cuando uno cree de todo corazón y confiesa a Jesús como Jesús y Salvador, dueño de nosotros, como hijo de Dios, somos sellados con el Espíritu Santo y Él viene a morar en nosotros. Y es la oportunidad que Dios te está dando el día de hoy para que tú puedas reconocer a Jesús como único y exclusivo Salvador. Amén. Para que puedas decir, Jesús, yo te acepto, si no lo has aceptado nunca en tu corazón o en tu vida. Él es un caballero y Él solamente entra donde le dan acceso. Él toca la puerta de tu corazón el día de hoy. El Espíritu Santo quiere hacer maravillas en tu vida. Él es nuestro guía. Él es nuestro consolador. Él fue lo que Jesús dejó cuando ascendió al Padre, como promesa de que nos iba a cuidar y nos iba a guiar y nos iba a revestir y nos iba a llenar de poder. Señor. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si tú quieres recibir ese Espíritu Santo el día de hoy, quieres ser revestido, quieres ser lleno,
quieres ser sellado con el Espíritu Santo, escribe amén, para que aceptes a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Aleluya. La fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Estás escuchando la palabra de Dios el día de hoy. Estás llenándote de fe. Sí, Señor. Aceptas a Jesús como único y exclusivo Salvador en este día. Escribe amén. Si te has apartado de Dios y quieres aceptarlo nuevamente, quieres reconciliarte, escribe reconciliación. Es bueno que vuelvas a los caminos del Señor. Es bueno que te vuelvas nuevamente a ser parte del pueblo. Amén. De una iglesia. Sabemos que estamos en cuarentena, que no se están asistiendo a las iglesias en este momento. Pero es bueno que comiences ya cuando se acabe todo esto. Hay grupos también en Zoom. Que te vuelvas a reintegrar en el cuerpo, en el núcleo de la iglesia. Y al que está aceptando a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, trata de buscar una iglesia. Si en este momento no se puede, cuando se pueda, pero intégrate. Hay una iglesia, hay un núcleo que está diseñado para ti. Sí, Señor. Amén. Así que vamos a orar. Hay varias personas que están aceptando a Jesucristo Aleluya. como único y exclusivo Gloria Salvador. a Dios sea la gloria. Y están reconciliándose también con el Señor. El Señor te recibe con los Sí, brazos Señor. abiertos. Hay fiesta en los cielos. Santo. Dios es bueno, hermoso. Gloria a Dios. Santo tú eres. Gloria a Jesús. Gracias, les amamos también nosotros. Sean todos más que bendecidos. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar para esas almas, esas vidas que aceptaron a Jesús como único y exclusivo Salvador, mi amor. Amén. Repitan conmigo. Y para los que se están reconciliando también. Sí, yo hago como más o menos la misma, en la misma oración. No importa lo que se dice, es con el corazón que lo dices. Lo importante es que te abras y aceptes al Señor, ¿verdad? Y lo recibas en tu corazón de una vez y para siempre. Amén. Así que repitan conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te necesito, Jesús, como mi único y exclusivo Salvador. Ven a mi corazón, ven a mi vida, lávame con tu sangre y deposita en mí tu Espíritu Santo. Si te has apartado, repite: me arrepiento de haberme alejado de ti. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta corta y poderosa oración, bienvenido al cuerpo de Cristo. Gracias por darnos el honor a nosotros. Y como estaba diciendo mi esposo, somos un cuerpo. Nosotros no crecemos si no nos integramos al cuerpo de Cristo. Dice la palabra. El cuerpo todo tiene que estar unido por las coyunturas, de la misma manera que nuestro cuerpo está unido, ¿verdad? Tiene diferentes uniones, así tenemos que estar nosotros. Poner al Señor en primer lugar en todo. Que lo primero que hagas en la mañana sea adorar al Señor, estar con Él, tener una intimidad. En tus finanzas, dale tu diezmo, dale tus ofrendas al Señor para que puedas ser bendecido en esa área y poco a poco poniéndolo a Él en primer lugar en todas las áreas. Es muy importante que sigamos los principios del reino para poder ser bendecidos. Amén. Aleluya. Vamos a orar rapidito por las vidas, por los matrimonios, por los hogares. Sí, Señor. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos dan todos en este día. No nos cansamos de ser agradecidos. Ustedes son como nuestra familia cibernética. Amén. Reciban abrazos, saludos, besos, verdaderamente que nos llena poder hacer la voluntad de Dios y traer una palabra para estos días, para esta comunidad. Amén.
Le damos gracias a Dios, bendecimos sus vidas. Padre, en este momento yo te pido que tú te glorifiques, sí, Señor, en el nombre de manera poderosa en cada vida que está aquí, Señor. Padre, que tú toques, Señor Jesús, cada corazón. Sí, Padre, que tú, Padre, hagas algo poderoso en las vidas a través de la palabra que tú traíste en este día. Aleluya. Toca los corazones, llénalos, convéncelos que ellos se deben levantar, Gracias, Señor, que deben caminar, que deben profetizar, que deben Levántalos, creer Señor, por fe que ya tú despiértalos. proveíste su milagro. Oh, poderoso Declaramos Dios. que hay, Señor, avivamiento en su Amén, vida, en el nombre que hay de restauración, que hay reconciliación, Sí, Señor. que hay quebrantamiento, que hay En el nombre liberación, de que hay Jesús. sanidad de corazones rotos por Aleluya, todas las cosas que han pasado sí, y han Señor. vivido, todas las desilusiones, Padre, todas las adulterios, todas las nombre de infidelidades, todos los procesos Sana, difíciles Señor, que ellos han tenido que pasar y sus corazones han sido Santo. rotos, han sido exprimidos por tanta amargura, Santo tantos Dios. celos. Padre, en este Santo momento yo te pido que eres tú libertando, que eres tú sanando, Sana, que eres tú Señor. tocando Levántalos. y haciendo una obra nueva en cada uno Aleluya. de ellos que está herido, Gloria a tu que ha nombre, pasado por Señor procesos Jesús. difíciles. En Señor, este momento fortalece. se levantan. En este momento eres tú dándole Señor. convicción, dándole fuerza. Fortalece, Eres tú Señor depositando tu Espíritu Santo y Aleluya. estás rebosando, Paciencia. Padre, su copa de tu Espíritu y de tu unción, Aleluya. Señor. En este momento Gracias, declaramos que Señor. matrimonios se levantan, En hogares el se nombre de levantan, Jesús. que dan testimonio de tu Todo lo que grandeza está y de la dentro misma de tu manera ayudan a corazón, otros a Señor. ser restaurados también, Sí, Señor. Señor. Padre, porque tus propósitos son perfectos para Aleluya. cada uno de nosotros. Sí, Señor. Oh Santo, gracias Gracias, por Señor. todo lo que has hecho, por todo lo que harás y Te por damos todo la lo que gloria y la continuarás honra por haciendo siempre, por los Señor. siglos de los siglos, Señor. Tuya siempre es la Señor, gloria. solo tú, Cancelamos Dios. todo acto satánico, La todo espíritu maldición en el inmundo, nombre de todo lo Jesús que no se ha levantado prospera, para Señor. hacer la guerra, para destruir, Está para derrotado dividir. en el nombre Padre, de está Jesús. derrotado en este momento, La sangre de cancelado. Jesús. Tiene que retroceder. Aleluya. La sangre de Cristo tiene Sí, poder. Señor. Padre, en el nombre Gloria poderoso a tu de tu nombre. amado Hijo Jesús, lo declaramos hecho. Sí, Señor. Amén, amén, Amén. y amén. Gracias a todos. Será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Sean todos más que bendecidos. Amén. Bendiciones a todos.